Hoy presentaremos un análisis donde destacaremos los pilares más importantes de la historia de la psicometría. Abordaremos las corrientes internacionales, sus influencias y cómo han contrastado en el contexto colombiano, su impacto en la actualidad, como también su aporte a la construcción en la evaluación de la psicología. A continuación, Rocío Molina, Catherine Muñoz, Kelly Villa, Diana Restrepo y Valentina Dorado. Saludo cordial, mi nombre es Rocío Molina. Las líneas de tiempo nos llevan a reflexionar que a lo largo de la historia se ha buscado comprender la mente y conocer las capacidades humanas a través de la medición precisa, ética y tecnológica. En Colombia la psicología científica inició mucho más tarde que a nivel mundial. Con la llegada de Mercedes Rodrigo en 1939 se consolidó en la educación y la orientación vocacional. En ambos contextos se fortaleció la psicometría a través de la ética y la investigación. Hoy en día la era digital, en unión con el conocimiento humano, permite precisar más los resultados de su aplicación y llegar de forma globalizada a cualquier lugar donde se ejerza la profesión. Con la inteligencia artificial regenerativa y los modelos de lenguaje se aplican pruebas con una precisión sin precedentes, pero hay que fortalecer la ética y la humanización en los resultados. La IA aumenta la precisión y la objetividad, mientras que el criterio profesional y la responsabilidad del psicólogo garantizan la comprensión de las personas. ¿Qué tal? Mi nombre es Catherine y la evaluación psicológica surge de una necesidad histórica: identificar y valorar las capacidades humanas para funciones sociales y laborales. Desde el 2200 a.C., en China, esta práctica respondía al control y selección de talento para el Estado. Con el surgimiento de la psicología científica, esta necesidad se transforma en método. En 1890, Cattell convierte la observación en medición con las pruebas mentales, y en 1939, Wechsler establece un modelo estandarizado de evaluación cognitiva que aún es referente. En Colombia, ese mismo año, Rodrigo Díez Guerra impulsa la psicotecnia, reconociendo la importancia de evaluar al ser humano desde su contexto, buscando construir el perfil del hombre colombiano. Con la creación en 1997 de la Unidad Académica de Psicometría, se institucionaliza la formación rigurosa y se promueve la producción de pruebas válidas y culturalmente pertinentes. La psicometría a través de la historia ha marcado hechos que han destacado a grandes precursores desde sus inicios. Por eso me permito mencionar en esta línea de tiempo a los siguientes: Christian von Wolff, quien fue un gran filósofo matemático, quien plantea que todo conocimiento parte de la experiencia y de encontrar su criterio y validez. También incita a sistematizar el conocimiento en base a las matemáticas. Francis Galton, quien fue el primero en utilizar el concepto estadístico esencial para la evaluación psicológica, el coeficiente de correlación, su aporte al cuestionario, la escala de calificación e inventarios. Alfred Binet, quien influyó notablemente en las pruebas de inteligencia y pruebas clínicas con su publicación con Simon, escala de medición utilizada en la medición de inteligencia aplicada para niños con discapacidad intelectual. Y por último, cabe resaltar el aporte de Carl Pearson, quien desarrolló la teoría de coeficiente de correlación para la obtención de estimadores. Su contribución más importante fue la estadística aplicada, por lo que terminan siendo una base crucial para la psicometría en Colombia. Alrededor de los años 30, con la llegada de los primeros trabajos de medición para la obtención de datos, gracias a Mercedes Rodrigo, lo que se llamaba psicotecnia, se introduce la metodología galtoniana de las mediciones físicas como de aptitud, las pruebas de inteligencia, que también influenciado por Binet y los Armitage, el espíritu de la medición sistemática y la cuantificación de características humanas, el coeficiente de correlación de Pearson, son la base actualmente de la psicometría, sus avances aplicados en la estadística y la evaluación psicológica. Posteriormente a Mercedes Rodrigo, en los años 50, se introdujo una orientación distinta basada en el psicoanálisis a través de Luis Jaime Sánchez, técnicas basadas en el test, aunque también utilizaba la estadística, al igual que Amador Barriga, quien desarrolla el primer laboratorio de psicometría, basados en las pruebas de Strong y la escala de Thurston, convirtiéndose en pionero de trabajos de psicología organizacional, por lo que se destaca en la actualidad, como por ejemplo en la selección de personal y en la orientación profesional. Cordial saludo, mi nombre es Diana Restrepo. A nivel internacional, la psicometría avanzó con aportes fundamentales como el coeficiente alfa de Cronbach, creado en 1951, que permitió evaluar la confiabilidad de las pruebas con mayor precisión. Este método marcó un antes y un después en la forma de validar los instrumentos psicológicos. En Colombia, esos avances se reflejaron años después con la transformación técnica del sistema de evaluación académica que dio origen al ICFES, fortaleciendo la medición de las aptitudes en el ámbito educativo. En la década de los 90, los psicólogos colombianos comenzaron a investigar y adaptar pruebas al contexto nacional, y en 1997 se creó la Unidad Académica de Psicometría,
consolidando la formación y la investigación en este campo. Todo este recorrido muestra cómo el país pasa de adoptar modelos internacionales a construir una psicometría propia, más científica, ética y adaptada a nuestra realidad. Bueno, en mi parte quiero resaltar cómo la historia internacional de la psicometría influyó directamente en el desarrollo que tuvimos aquí en Colombia. A nivel mundial, figuras como Charles Spearman con su teoría del factor G y Lewis Terman con la escala Stanford-Biddle marcaron el inicio de la medición científica de la inteligencia. Luego, Reese Linker y Tuxton ampliaron el campo hacia los artículos y habilidades, y hoy los modelos de lenguaje o LLMS demuestran cómo la tecnología sigue transformando la evaluación psicológica. En nuestro contexto, la creación del ICFES permitió aplicar estos principios de manera institucional. Más tarde, la Ley 1090 del 2006 y los lineamientos éticos del Colpis reforzaron la responsabilidad profesional en el uso de las pruebas. Finalmente, con la evaluación CAT del ICFES, Colombia dio un salto a la medición adaptativa. En resumen, mientras la psicometría internacional sentó las bases estadísticas y tecnológicas, la versión colombiana las volvió éticas, humanas y contextuales.